La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día. Estamos a día martes. Ya estamos a día martes para la gloria del Señor y estamos muy contentos de estar aquí en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme, y esperamos tener 50 minutos, 55 minutos de programa. Amén. Ya tenemos las 2:05 minutos y les queremos animar a dejar sus saludos, sus comentarios, aportar al tema, para que podamos tener una retroalimentación, para que podamos compartir junto a ustedes este hermoso tiempo del Señor. Amén. Qué maravilla, qué bendición puede llegar a compartir junto a ustedes este hermoso tiempo de la palabra. Amén. Salúdenos, escríbanos, enviamos un saludo con mucho cariño a los que están hospitalizados, a los que están en una cárcel, a los que están, hermano, trabajando en alguna feria, en alguna construcción, en alguna oficina. Que Dios me los bendiga enormemente, mis amados. Ya también extendemos nuestro saludo a los hermanos que escuchan la radio Fe 1460M. Ahí escuchan la radio, ya sea en la casa, en un vehículo. Vaya un fraternal saludo para ustedes. No sé si estaremos saliendo por internet. También saludamos a todos los amados en Cristo que nos ven por la línea de internet, no sé cómo se llama, online, radio online, Radio Fe online. Ya, muchas gracias, hermanito Steven, y también saludamos al hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos. Qué bendición, hermano, de compartir junto a ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer algo muy importante, vamos a ir a la oración. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Son las 2 de la tarde, 7 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, vengo delante de su presencia para darle muchas gracias, mi Rey, por estar aquí en Radio Fe. Gracias, mi Rey, por traerme en paz hasta este lugar, mi Señor. Padre mío, en la mañana orábamos, mi Señor, y le pedíamos a usted, mi Dios, que usted nos diera palabra, nos diera iluminación, nos diera también carácter, templanza, fruto del Espíritu, durante el día, mi Dios. Y en esta oportunidad le pido, mi Señor, que usted me dé la gracia, la sabiduría, Padre mío, para poder enseñar fielmente su gloriosa palabra. Bendiga a mis amados en Cristo. Bendiga a los que están pasando prueba, a los que están en momentos de crisis, a los que tienen que tomar una decisión. Dirija sus mentes, sus corazones, sus pensamientos. Padre, bendiga a los auditores
en el nombre de Jesús. Especialmente alcance con su salvación a aquellos que están detenidos, descarriados, Padre mío, o que derechamente sean inconversos. Espíritu Santo, tóquelos por este programa radial y bendíganos, Padre mío, bendíganos en el nombre de Jesús. Sane, salve, restaure, renueve por misericordia. Salve a los perdidos para la gloria de Cristo y permítanos ser edificados por la palabra y por la obra del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sometimes gently sing, our hearts sing one accord. Radio Fe, anunciando la venida de Cristo. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Qué bendición el poder orar, el poder buscar del Señor, el poder descansar, hermano, en el Señor. ¿Ya? Hay cosas que en la vida, hermano, van más allá de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros podamos controlar. Entonces, un cristiano, ¿qué es lo que hace? Espera en Dios. Que lo que hace un cristiano, espera la misericordia de Dios, que Dios lo dirija, que Dios haga su voluntad, que Dios tome los medios y que le dé la victoria, ¿ya? Así que una de las maneras que nosotros tenemos para descansar es precisamente mantenernos en la oración, ¿ya? Así que Dios nos ayude en este año 2020, hermano, 26, que el Señor nos ayude a que este sea el año de la consagración, el año, hermano, de la búsqueda espiritual, el año de buscar del Señor con toda el alma, que Dios nos dé esas fuerzas, ¿ya? Hay muchos aspectos que vamos a pasar, hermano, que están en el ámbito de lo incomprensible, pero en aquello incomprensible, hermano, hay que esperar en Dios. Podemos presentarle a Dios nuestras preguntas, nuestros planteamientos que tenemos. Podemos decirle a Dios: yo quiero esto, espero esto de este año, Señor, pero finalmente usted tiene la última palabra. Entonces eso habla de dependencia, habla de sumisión, habla de sujeción a Dios y la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ir a la cortina de la predicación. El mundo te ofrece promesas vacías, pero Jesús te ofrece una esperanza eterna. Él te llama a un propósito más grande, a una vida de significado. No importa lo que hayas hecho, su gracia es más grande que cualquier error. ¿Estás listo para responder a su llamado? La venida de Cristo es la motivación para vivir una vida santa y llena de propósito. Radio Fe, la de la sana doctrina. Te inspiramos a caminar en el llamado de Dios. Es su programa, Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Al Cordero, gloria.
Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga enormemente, mis amados. Vamos a compartir acerca del libro de Habacuc y vamos a leer del versículo 1 hasta el verso 4. Ya vamos a compartir la escritura en Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4, y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén y amén. Radio Fe, anunciando la venida de Cristo. Amén, amén, amén. Vamos a meditar en esta oportunidad, hermano, en este tremendo profeta del Señor. Fue un gran profeta de Dios. Este siervo del Señor llamado, mis amados hermanos, Habacuc. Habacuc fue un profeta de Dios que vivió por allí por el año 600, ¿ya? Por el año 600, por este siglo VII antes de Cristo. Y el profeta, gracias mi hermano, y el profeta Habacuc fue uno de los profetas que vaticinó el inminente juicio que caería sobre el reino de Judá. Era un profeta de Dios que logró ver la bendición que hubo sobre el reino de Judá en su ocaso. Logró conocer parte de la prosperidad que había quedado desde los tiempos de el rey Josías. Entonces, él había visto la bendición, había visto la prosperidad, había visto las consecuencias de las reformas espirituales que había hecho Josías. Josías había tratado, hermanos, de volver al pueblo a Dios. Él se volvió a Dios y él, como un buen rey, incentivó al pueblo a volverse a Dios. Los sacerdotes se volvieron a Dios. O sea, hubo un avivamiento espiritual y a partir de allí, hermanos, se sacó la idolatría, se sacaron los falsos cultos, se le dio una hegemonía, una supremacía a la ley de Dios. Entonces todo eso trajo una bendición tremenda sobre Judá. Pero ese mismo Habacuc que vio, mis amados hermanos, y que observó parte de los efectos de la reforma del rey Josías, el rey que temía a Dios, este varón, hermano, también vio el ocaso, comenzó a ver la ruina que resurgió, ya la idolatría que resurgió en tiempos, hermano, del rey Joacim, el sucesor, hermano, de Josías fue Joacim. Y Josías fue un hombre que temió a Dios. Ya, Josías fue un hombre que temió a Dios desde su niñez hasta gran parte de su reinado. Digamos, se mostró muy entregado. Tuvo ciertos errores, pero fue un hombre que amó profundamente a Dios. Y después, hermanos, llega el reino Joacim, y ya Joacim no era igual.
Joacim fue permitiendo un resurgimiento de la idolatría, de la injusticia, del abuso de poder por parte de los poderosos. Entonces vio este hombre llamado Habacuc, vio parte de los efectos de la reforma en tiempos de Josías, y luego él mismo también observa la decadencia, la ruina que se estaba apoderando, una ruina espiritual, no de inmediato económica, una ruina espiritual, porque hubo un resurgimiento de la idolatría. Entonces, la idolatría con el tiempo siempre trae ruina. Cuando él vio el resurgimiento de la idolatría, del paganismo, del politeísmo, cuando él vio ese resurgimiento de los cultos falsos, Habacuc ya sabía que eso iba a traer en algún momento una ruina también social, política, militar, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se asienta la idolatría en un país, eso va a provocar, primero, ruina espiritual, pero segundo, la ruina espiritual siempre provoca ruina económica. Anótalo. La idolatría, el paganismo, siempre finalmente provoca ruina económica, ruina social, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ruina en la moral, en la ética, en la sociedad entera. Y ve tú cómo están los países más católicos. Ve tú cómo está la India, un país totalmente idólatra y politeísta. O sea, vea usted, hermano, cómo la ruina se va posando sobre los países idólatras, politeístas, paganos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué tremendo, hermano, debió de haber sido para Habacuc el ver el tiempo de gloria de un reino y comenzar a ver el ocaso. La ruina que primeramente se manifiesta en que le abre las puertas a la idolatría, al paganismo, a todo aquello, para luego comenzar a ver incluso la ruina política y social. Los estudiosos, hermanos, mencionan cómo Habacuc desarrolló su ministerio, hermano, en medio de ver a un pueblo que se estaba yendo en contra de la ley de Dios, que se estaba ensoberbeciendo, y desarrolló, hermano, su ministerio durante, dicen los teólogos, los eruditos, durante 4 años. O sea, 4 años, hermano, que él estuvo vaticinando la ruina que se aproximaba, ¿ya? Es decir, cuando Habacuc, anótalo tú esto, cuando Habacuc comienza a profetizar por el Espíritu en tiempos de Joacim, cuando él ya comenzó a ver la ruina espiritual, cuando él comenzó a ver cómo se le abrían las puertas al paganismo, a la idolatría, a las creencias de los cananeos, cuando él comienza a ver todo aquello, Dios también le muestra que se venía una ruina mayor. El reino caería en manos de los paganos. Y Habacuc tuvo que lidiar con toda esa rebelión, esa idolatría como profeta de Dios. Tuvo que lidiar con toda esa animadversión de parte del pueblo contra los hombres de Dios, contra los profetas de Dios durante 4 años. Si usted estudia el contexto histórico, usted, mis amados hermanos, se va a dar cuenta que en este caso Habacuc, anótalo tú, Habacuc fue contemporáneo de otros profetas. Entre ellos, sin lugar a duda, hermano, tuvo que haber sido contemporáneo del profeta Jeremías. Ya, no sé si lo está notando usted. Entonces, imagínate, 4 años que tuvo que ver la apostasía mayoritaria del pueblo de Judá, y logró ver, naturalmente, que un pequeño remanente que era fiel. Qué tremendo, hermano.
Imagínate ver gloria en lo social, en lo político, en lo espiritual sobre todo, y luego ver que ese mismo reino, hermano, termina en una apostasía terrible de manera mayoritaria, aunque había un remanente. O sea, qué fuerte habrá sido para Habacuc, qué fuerte de repente estudiar la historia de muchas corporaciones, de muchas organizaciones cristianas que en un pasado fueron tremendas, fueron bendecidas, fueron respaldadas por Dios y hoy día están en un ocaso. Hoy día, hermano, hay una serie de liberalismo. Hoy día cuestionan doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Hoy día la iglesia de ellos parece una discoteca. Hoy día ya no creen en la oración, hoy día ya no creen en la búsqueda. Hoy día ya han permitido que una serie de elementos ajenos a la fe cristiana tomen una prioridad dentro del culto. Hoy día son verdaderos recintos de recital, cero palabra, hermano, y hay gente anciana que siguen esas iglesias y resulta que ellos vieron el despertar espiritual hace 20, 30, 40 años atrás y hoy día están viendo, hermano, cómo esas iglesias, tristemente esas iglesias, esas corporaciones son cualquier cosa menos una iglesia cristiana. Entonces durante 4 años Habacuc profetiza, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y cuando ya llevaba 4 años de ministerio profetizando, llamando al arrepentimiento, llamando al volverse a Dios, llamando a la gente a reaccionar, preguntándole a Dios por qué el reino había caído en esto. Cuando estaba en eso, hermano, cae Nabucodonosor, hermano, junto a sus generales y sitian Jerusalén, el reino de Judá. Y allí comienza ya la ruina total del reino de Judá. Imagínate. Oye, una de las cosas, hermano, que nosotros debemos comprender tácitamente es que el hombre de Dios muchas veces va contra la corriente. Yo creo que eso es en la mayoría de las veces. En la mayoría de las veces, mis amados hermanos, en la mayoría de las veces, el hombre de Dios va contra la corriente. Por favor, quiero que lo anotes allí. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, la sierva de Dios, el ministro de Dios, el hombre que ama a Dios, el hermano que ama a Dios, la hermana que ama a Dios, va a estar contra la corriente. O sea, de repente, hermano, hay momentos hermosos. Ya en ocasiones hay momentos bellísimos. Cuando la gente recibe la palabra, cuando la gente recibe el mensaje, cuando las personas quieren escuchar la palabra de Dios, es una maravilla. Cuando la gente dice, quiero que ore por mí, quiero que me unja, quiero que me ministre, quiero que me dé una palabra, quiero que visite mi casa, acá queremos recibir la palabra. Es una maravilla, pero eso no ocurre de manera frecuente. De manera frecuente el hombre de Dios tiene que lidiar con el rechazo a la palabra, con la indolencia de las personas, con el ignorar al predicador, con que sean indiferentes al llamado al arrepentimiento. Eso es lo que ocurre de manera constante, reiterada, sistemática. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios deben estar preparados para eso. Usted tiene que estar preparado para qué. Imagínate tú, 4 años, hermano. Habacuc tuvo que estar profetizándole a un pueblo que no lo quería escuchar. Y Dios lo sostuvo. Entonces, muchas veces, hermano, con esta visión exitista, con esta visión, hermano, donde se busca muchas veces el reconocimiento, el aplauso, tristemente, hermano, cuando la gente no recibe aquello, el reconocimiento, se desaniman. Cuando no ven los resultados exitosos, se desalientan y dicen, ya no voy a seguir predicando, ya no voy a seguir hablando de Dios.
Pero la persona que es de Dios tiene que acostumbrarse, que por lo general es un remanente. Hay mucha gente que va a un culto y que dura 1 mes, 2 meses, 7 meses, 8 meses, se bautizan algunos y después, hermano, al mes, a los 2, a los 3 meses están descarriados, están rebelados, están, hermano, cuestionando la fe, ¿me entiendes? Hay gente que pudo haber estado recibiendo la palabra en un culto y a los meses, hermano, puede estar hablando en contra de la iglesia cristiana. ¿Te das cuenta? Y un cristiano de verdad no puede, hermano, ser pusilánime. No puede ser timorato, no puede ser y no debe ser de doble ánimo. Abacú es el hombre que, a pesar que lanza la semilla, lanza la palabra y ve que la gente no le recibe, hay luchas interiores, se pregunta cosas, se cuestiona cosas, en un buen sentido le lleva pregunta a Dios, pero es un hombre que sabe que tiene que seguir. Sabe que tiene que seguir anunciando la palabra de Dios. Imagínate, de Josías toma el reino, hermano Joacín, que se llama en hebreo Joaquim, y saca tú la cuenta, hermano, que este hombre reina casi 11 años. Y él en esos 11 años comienza a ver acentuado el ocaso. Se acerca la ruina, se acerca la ruina, se acerca la ruina, se acerca la ruina. ¿Y el qué tiene que hacer? Tiene que seguir profetizando. Y también de repente comienza a ver la injusticia. Porque mira, cuando hay un hombre, que no ama a Dios, cuando hay un hombre que no sirve a Dios, la consecuencia de aquello va a ser que esa persona va a despreciar la palabra de Dios. Si una persona no ama verdaderamente a Dios, es imposible que vaya a amar la palabra. Si una persona no sirve a Dios, es imposible que vaya a amar la palabra. O sea, aquí hay una total relación estrecha entre Dios y su palabra. Bien decía el teólogo Boyce, James Montgomery Boyce, en uno de sus libros él escribe y dice: no podemos disociar a la palabra de la escritura. No podemos, porque la escritura revela la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo por su palabra. Entonces, si alguien, hermano, no ama a Dios, no sirve a Dios, no se somete a Dios, esa persona sí o sí va a despreciar, va a desvalorizar la palabra. Y al desvalorizar la palabra, la siguiente consecuencia es que no va a respetar al prójimo, no va a respetar a las personas. Es por eso que el texto dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú amas a Dios, eso va a hacer, hermano, que comiences a amar la palabra, y al amar la palabra vas a saber que Dios te manda a respetar al prójimo. En el tiempo de Habacuc, mis amados hermanos, hubo una terrible, hermano, injusticia. Vea usted la injusticia que hay en los países donde gobierna alguien que no ama a Dios. Hay gente que tiene un discurso ideológico, político, que según ellos se preocupan de los pobres. Oye, si una persona no ama a Dios, otros no creen en Dios, otros cuestionan la existencia de Dios, ¿usted cree que esa persona va a amar al ser humano? Imposible. Si el ser humano fue hecho a imagen de Dios, y si no cree en Dios, ¿cómo va a creer que el hombre tiene un valor? Las mayores injusticias, ¿sabe dónde se dan? En los países, hermano, donde predominan las ideas de izquierda, que de manera mayoritaria impulsan, hermano, una animadversión, un espíritu contrario, medidas contrarias hacia el ejercer la fe. ¿Ya? O sea, mitigan la influencia de la Biblia en los colegios, en la universidad. Entonces,
cuando tú sacas a Dios de tu vida, cuando tú sacas a Dios del centro de tu vida, el siguiente paso será que no vas a tomar en cuenta la palabra. ¿Y eso qué va a provocar? Que esa persona que está actuando así va a ser una persona tremendamente injusta. Y eso es lo que pasó en el tiempo de Abacum. Este rey, Joacim, hermano, terminó siendo uno de los hombres más injustos, que promovió, que, hermano, aceptó la injusticia. Ve tú cómo reina la injusticia en los lugares donde no se teme a Dios. ¿Por qué? Porque no creen que Dios luego va a juzgar a esa persona. Entonces, hay una estrecha relación entre la relación que tiene el individuo con Dios y su palabra a cómo se va a comportar él en la sociedad. Oh, qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Qué te parece? Impresionante. Y esto, hermano, nos debe llevar a revalorizar nuestra relación con Dios, con la palabra de Dios, en tener presente a las sagradas escrituras. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, hermano, someternos a Dios y su palabra. Ahora, este hombre llamado Joacim, que también es llamado Eliakim, Joacim, hermano, había sido puesto allí en el reino de Judá, había sido puesto finalmente por un faraón, porque este faraón egipcio ejercía mucha influencia sobre el reino de Judá. Entonces, oye, allí no hubo una dirección divina. Allí los judíos no le pidieron a Dios que levantara un rey. ¿Por qué? Porque estaban cayendo en una terrible idolatría. Estaban cayendo, hermano, en un tremendo paganismo. Entonces, cuando el hombre no considera a Dios, va a tomar sus propias decisiones. Una de las grandes cualidades, que en realidad para nosotros es un defecto, una de las grandes cualidades y defectos de Joacim fue que no temió a Dios. Fue un rey perverso, porque no temió a Dios. Entonces, hermano, es tan relevante que nosotros comencemos a tomarle el peso a esto. Tenemos que tomarle el peso, hermano, a la palabra. Tenemos que tomarle el peso a la escritura. Tenemos que tomarle el peso a nuestra relación con Dios. Si yo invierto tiempo en la oración, en el ayuno, en estar en la iglesia, en leer la palabra, eso, hermano, sí o sí, si es que lo estoy haciendo en sinceridad, va a repercutir en mi relación con el prójimo, especialmente en mis relaciones con mi cercano, con mis seres queridos. ¿Te das cuenta, no? Qué tremendo, hermano. Lamentablemente, Joacim sacó a Dios de su vida. Fue un hombre perverso, fue un hombre que no temió a Dios. Y ve, donde no temió a Dios, tampoco temió, hermano, a la palabra de Dios. No respetó las sagradas escrituras. Déjeme buscar un pasaje bíblico, vamos a ver si aquí lo encuentro, hermano, para que podamos ver en el contexto en el que Abacub tiene que entregar palabra. Está viendo, hermano, al pueblo entregado a la idolatría. Está viendo al pueblo que ya no teme a Dios ni la palabra de Dios. Está viendo que el rey, la máxima autoridad, hermano, no fue puesta por Dios en sí, sino que hubo todo, hermano, un entramaje, hubo toda una maquinación por parte de un faraón egipcio llamado Necao. Qué tremendo, hermano. Aquí está el pasaje bíblico. Aquí está la palabra del Señor. Imagínate, hermano, cuál fue el actuar de estas personas, de estas autoridades. No temían a Dios. No temían a Dios. Qué tremendo, hermano. Por eso hay que darle la gloria a Dios de que se va este presidente Gabriel Boric. Gloria a Dios, que se vaya lo antes posible este
este hombre impío. Nosotros tenemos que orar por él, por supuesto. Por supuesto que tenemos que orar por él, pero es un hombre impío. Es un hombre que no temió a Dios. Es un hombre, hermano, que nunca fomentó la Biblia. ¿Usted ha visto, hermano, a Gabriel Boric incentivando a que se lea la Biblia en los colegios? ¿Usted ha visto a Gabriel Boric incentivando a que se hagan campañas evangelísticas en las calles? ¿A que, por ejemplo, la asignatura, que aquí en Chile se llama de religión, tenga como base la Biblia? No le importa a estos tipos, porque estos tipos, digamos, el presidente con las autoridades que le siguen, que se le subordinan, fomentaron, hermano, todo lo que tiene que ver con la ideología. Con la ideología, hermano, humanista, con la ideología que promovía, hermano, todo lo que tiene que ver con las bases de el movimiento LGTBQ+. ¿Y por qué? Porque ese hombre no es creyente. Así que nosotros le damos la gloria a Dios, hermano, de que ese hombre se vaya. Oramos por él para que Dios lo salve, pero es un hombre que no teme a Dios. Aquí está el pasaje bíblico, Jeremías capítulo, hermano, 36. Anótalo tú por allí. Jeremías capítulo 36, versículo 23. Mira lo que dice la gloriosa palabra. Entonces hay gente que de repente dice, no, si da lo mismo quien gobierne. No, ¿cómo hacer lo mismo? ¿Cómo dar lo mismo? No puede ser. No puede dar lo mismo. Imagínate lo que dice este pasaje bíblico, meditemos. Dice, cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, oye, qué tremendo, hermano, este hombre. Se pasó, este hombre no tenía ni un respeto de Dios. A ver, mira, voy a leer del verso 17. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Baruch era el escriba de Jeremías. Baruch estaba escribiendo palabras inspiradas por Dios. Tremendo, hermano. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yehudí que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario. Y leyó en él Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. Tremendo. Hasta que todo el rollo... Increíble la irreverencia de este tipo, hermano. ¿De quién es? O sea, ¿de qué rey está hablando aquí? De Joacim. Véanlo usted en los primeros versículos del capítulo 36. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas. Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Tremendo. Hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor. Ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos
que oyeron todas estas palabras. ¡Qué tremendo! En ese contexto profetiza, hermano, tanto Jeremías como Habacuc. Había un hombre que no temía a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Por eso, hermano, tú y yo debemos fomentar, hermano, a nuestros hijos. Debemos fomentarle a nuestros hijos. Debemos fomentarles, hermano, a nuestros seres queridos. Incluso a esos seres queridos que no conocen a Dios, tenemos que fomentarle el temor de Dios. Cuando de repente hablen de Dios y si lo hacen de manera liviana, hay que decirle, ¿sabes qué? No, mira, ten cuidado. ¿Por qué ten cuidado? No, porque el Señor te puede poner la mano a ti después. Hoy estáis tirando un chiste del evangelio. No, no hagáis eso. Te lo digo con mucho cariño. Porque Dios no va a pasar por inocente esto que tú estás haciendo. Tú te estás burlando del evangelio. Tú te estás burlando de la Biblia. No, ten cuidado, oye. Oye, este hombre Joacín, hermano, tuvo que finalmente, hermano, recibir el castigo de Dios. Y en ese contexto, hermano, imagínate, el rey Joacín, hermano, no mostró humildad, no mostró, hermano, reverencia. Por un lado profetizaba, hermano, Jeremías. Posteriormente también estuvo profetizando Habacuc. Y allí hubieron dos profetas y sabes que la gente no se quería volver. No se quería volver. Qué tremendo, hermano. Por eso es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, entendamos que si yo amo a Dios, si yo amo al Dios de la gloria, eso sí o sí se va, hermano, a reflejar ¿en qué? En que yo voy a respetar la palabra. Si yo respeto la palabra, voy a respetar a mi prójimo. Voy a actuar con justicia. O sea, tiene todo un efecto cuando yo amo a Dios. Y saca la cuenta, hermano, que el rey, hermano, Joacim, no fue una persona que fuera ignorante total de las cosas de Dios. No, ¿por qué? Porque el rey Joacim fue hijo de Josías. Josías, el rey que amaba a Dios, tuvo varios hijos. Uno de esos hijos fue Joacás y otro de sus hijos fue, hermano, Joacim. Joacim vio a su padre, vio cómo su padre amaba a Dios, pero este hombre llamado Joacim no temió bajo ningún contexto al Dios de la Biblia. Entonces, ¿eso qué provocó? Que el hombre no respetara a nadie. Eso provocó que hubiese injusticia. Cuando hay un hermano que no ama a Dios, no ama la palabra de Dios, no va a respetar a su esposa. Aunque diga que es evangélico, no la va a respetar. No va a tener un buen trato con su prójimo. No va a tener un buen trato con sus subalternos. ¿Por qué? Porque no tiene una relación íntima con Dios. Si alguien dice, no, que esta persona sabe supuestamente mucho, pero no respeta a nadie, no es justo. Oye, esa persona no puede decir que tiene una relación con Dios. Puede leer mucho, pero estoy seguro que le falta oración, que le falta ayuno, que le falta consagración, que le falta apartarse. ¿Por qué? Porque si él realmente tuviera una relación con Dios, sí o sí, a corto o a mediano plazo y en otros contextos a largo plazo, va a tener que verse la regeneración. Impresionante. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Mira cómo se siente él. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Es que veía, hermano, a este rey. Veía a Joacim, veía a los príncipes, veía la idolatría, veía el paganismo, veía todo aquello. Y por otro lado veía también cómo ellos
como ellos supuestamente estaban tan bien. Entonces aquí Habacuc está pidiéndole a Dios que derrame de su justicia. Lo que Habacuc no comprendía, que cuando Dios derramara de su justicia, iba a ser ejemplar. O sea, iban a recibir un castigo tan grande que de hecho la ciudad iba a quedar arruinada por 70 años y fracción. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada. ¿Ve? Aquí está. La ley es debilitada. Cuando hay alguien que no ama a Dios, cuando hay un rey, cuando hay príncipe, cuando hay autoridades que no aman a Dios, el siguiente paso será que no van a respetar la palabra de Dios. Por ende, no van a someterse a la ley de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios? Amarle a Él, a servirle a Él, a temerle a Él. Eso va a provocar en mí un deseo de conocer más a Dios, de leer más la palabra, de conocer más la escritura, de hacer estudios bíblicos, de preguntarle a las personas que Dios ha dotado de dones, de capacidades para ministrar la palabra. Va a haber más deseo de ir al culto, vas a querer estar en la escuela dominical, vas a estar tomando apuntes porque está viendo una obra del Espíritu en ti y de repente no te vas a dar ni cuenta. Vas a ser un mejor ciudadano, vas a ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor cristiano, un mejor predicador, un mejor obrero, un mejor ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un efecto dominó, hermano, absolutamente beneficioso para ti y para toda tu familia. Joacín no lo quiso entender. Joacín no lo quiso entender. ¿Y cómo muere Joacín? Muere bajo el asedio babilónico, un poquito antes que la ciudad cayera. Entonces, hermano, cuando el hombre no ama a Dios, no teme a Dios, no le sirve, esa persona no va a respetar a nadie. No va a respetar a nadie, pero ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su final, hermano? Su final va a ser terrenalmente cada vez ir quedando más solo y viendo, hermano, cómo el juicio de Dios va cayendo sobre él de diversas maneras. Y lo peor es que cuando una persona muere en apostasía o en rebelión en contra de Dios, el juicio eterno le espera a esa persona. Por eso que te convoco, te insto a buscar a Dios. Este es el año, hermano, que tenemos que consagrarnos. Este debe ser el año de la consagración. Yo no sé cuántos quieren proclamar en sus vidas que este sea el año de la consagración. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios? Dios mío, este va a ser mi año de la consagración. Cada vez que haya oración voy a estar allí. Cada vez que haya un retiro voy a tratar de estar allí. Cada vez que alguien quiera estudiar una palabra voy a tratar de estar allí. Hay gente que cuando están hablando un chisme, hoy están pero con las tremendas expectativas, oyendo así unas orejas gigantes. Pero cuando se va a ministrar la palabra, se aburren, les da sueño. Otros descaradamente se van. Tremendo, hermano. Así que aquí Habacuc le pide a Dios que intervenga. Y de hecho Dios intervinió derramando de su justicia. Que este sea el año de la consagración. Que este sea el año de la prioridad de buscar a Dios. Que este sea tu año de la disciplina para comenzar a consagrarte, a leer la Biblia, a ir a la oración, a estar en la búsqueda. Y hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Radio Fe, la de la sana doctrina.
Amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados. Que Dios me los bendiga enormemente. Ya tenemos las 2:53. Que Dios nos ayude en este año, ¿ya? A poder consagrarnos, a poder buscar de Dios, a poder, hermano, poner a Dios por prioridad. Amén. Ya tenemos, hermano, las 2:54. Hoy día estamos a martes 6 de enero. Amén. Estamos instando a los hermanos a que puedan apoyar nuestro ministerio de la palabra con una ofrenda, ya que, hermanos, estamos próximos a pagar el programa Doctrina Apostólica. Ya si queremos animar a todos nuestros auditores a que hagan llegar una ofrenda de amor. Dios lo va a bendecir porque va a apoyar un ministerio de fe. Hay mucha gente que, a ver si le bajo un poquito a la cortina. Gracias, hermano. Hay muchos hermanos incluso que no valoran los ministerios de fe. Ya como que lo ven como que, no, el hermano tiene que irse a trabajar nomás. O el pastor tiene que ser pastor y trabajar en lo secular. Entonces, tenemos que valorar el trabajo de los ministros del Evangelio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando, ayunando y aportando económicamente, ¿ya? Así que si usted quiere enviar una ofrenda de amor, me puede escribir al más 569 53 18 65 85. Si usted quiere apoyarnos, si usted quiere, hermano, impulsar nuestro ministerio de la palabra, si usted quiere, hermano, que sigamos dando estas temáticas bíblico-históricas, bíblicas sobre todo, primeramente bíblicas, considerando el elemento histórico, contextual, aporte con una ofrenda de amor, apoye con una ofrenda de amor y escríbame usted allí al más 569 53 18 65 85. Dios da semilla al que siembra. Amén. Así que apoye usted este ministerio de la palabra y también, naturalmente, otros ministerios que se dedican, hermano, a proclamar el evangelio, a predicar el evangelio bíblico, la sana doctrina bíblica. Amén. Hay gente que dice que son de sana doctrina y de doctrina no tienen nada. Son pura tradición. No, cuando estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando de la misma Biblia, la doctrina bíblica. Estamos hablando de la misma Biblia, es decir, de la doctrina bíblica, ¿ya? Así que ahí usted me puede escribir al WhatsApp y usted puede hacer llegar su ofrenda de amor, tanto de acá de Chile como del extranjero. Amén. Dios bendiga a todos los que nos han hecho llegar su aporte económico con amor, con generosidad. Que Dios me los bendiga enormemente. Muchas gracias. Déjeme su saludo, su comentario, deje ahí un like, deje su comentario y comparta el programa en sus redes sociales. Si usted quiere ver este programa, hermano, después en cualquier época, en cualquier horario o cualquier día, usted puede encontrar esta aplicación ahí en nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González, ya que usted sabe que aquí en Facebook duran, creo que son 30 días y después se eliminan, pero nosotros hacemos todo el trabajo de descargar el video y luego subirlo a nuestro canal de YouTube. Amén. Así que muchas gracias, mis amados, y me despido con un Maranata, el Señor viene.